Hola a todos, hoy es jueves, 16 de julio de 2026 y nuestro querido amigo Larry Johnson está aquí con nosotros. Bienvenido, Larry. He vuelto. Hoy llevas una buena combinación de camisa, fuerte y con estilo. Bien jugado. Sí, preciosa, por cierto. Muy bonita la camisa nueva. Sí, un regalo. Tu amigo se llama John y no encuentro su correo para escribirle una nota de agradecimiento directamente. Así que John, si estás viendo esto, gracias. Sí, puede que esté entre el público ahora mismo. En ese gaup y observa. Larry, déjame empezar por los objetivos, porque anoche ya teníamos la lista de los objetivos. Esta noche sabemos que los ataques están ocurriendo entre los dos bandos. Irán está atacando Kuwait y ha habido un ataque a un puente entre Shiraz y Bandar Abbas. Déjame mostrar el mapa. Anoche lo que escuchamos fue que todos estos lugares que ves en el mapa, desde las zonas oriental y occidental de Irán hasta el sur, activaron sus sistemas de defensa aérea. No de Cape Mexico, pues hubo una en Abbas. Era un hospital. Cerca del Hospital Infantil de Cáncer. Exacto. Esa fue la explosión en la ciudad de Abbas. Como soy de allí, para mí es muy importante cuando pasa algo así. Llamé enseguida para saber qué estaba ocurriendo y qué tan grave era. Pero parece que ahora todo está bien, aunque alcanzaron algunos objetivos tan cerca del hospital que el edificio sufrió daños. Y la otra parte, el otro mapa, es este. Los objetivos que Irán atacó. Van desde Bahrein hasta Kuwait, y se pueden ver todos esos radares. Se informó de una concentración de soldados estadounidenses en Omán. Hoy y ayer, un hotel en Omán fue atacado. El ataque se dirigió a la parte superior del hotel. Se decía que allí estaban los soldados estadounidenses y que Irán golpeó ese edificio. Así que estos son los objetivos que Irán está atacando. Hablé con Pepe hoy y me dijo que quizá en las próximas horas o en los próximos 2 días podría pasar algo grande. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que vamos a ver algo importante, una guerra total o algo por el estilo? Bueno, creo que el Majlis, no recuerdo exactamente qué funcionario hizo la declaración la semana pasada, creo que fue entonces, pero dijeron que Irán, si Estados Unidos nos ataca, tiene 3 posibles respuestas. Cerrar el estrecho, el de Bab el-Mandeb, revisar y reevaluar la política nuclear de Irán, y en tercer lugar, retirarse del TNP. Así que decir que van a sentarse a reevaluar su política. Bueno, ¿qué hay que reevaluar? O vas a tener un arma nuclear o no la vas a tener. Ahora mismo no la tienes. Así que yo interpreto eso como que van a considerar seriamente desarrollar un arma nuclear. Así es como lo entiendo. Hay una especie de debate en el Parlamento, o como lo llaman allí, el Majlis. En Irán lo llaman Majlis, que es su parlamento. Y parece que todos los miembros, de alguna manera, están de acuerdo por unanimidad en tomar algún tipo de medida respecto al programa nuclear iraní. Tal vez tenga que ver con el TNP, no lo sé con certeza, porque no tenemos los detalles de esas discusiones. Pero, básicamente, hubo 2 resoluciones en el Majlis, y una de ellas se centraba en el programa nuclear. Creo que el objetivo principal tiene que ver con el TNP, y con cuál sería la naturaleza de unas posibles conversaciones, si en el futuro ocurre algo o si Irán decide hablar de esos temas. Da la impresión de que la situación es tan negativa que ya no quieren hablar más de ello. ¿Qué hay que hablar realmente? Estados Unidos no ha cumplido ni una sola de sus promesas bajo el memorando de entendimiento. Levantó el bloqueo, levantó las sanciones al petróleo y luego volvió a imponer las sanciones al petróleo y ahora ha vuelto a imponer el bloqueo. Así que Estados Unidos, en realidad, no ha aceptado nada. La cuestión es si van a descongelar los activos. Estoy seguro de que Irán va a tener varias exigencias. Y espero que para este fin de semana Pakistán acabe pidiendo a Irán que vuelva a implicarse.
que negocie con Estados Unidos, que hable con ellos. Creo que Irán va a decir algo así como, solo hablaremos con ellos cuando descongelen los fondos, cuando nos muestren el dinero, levanten las sanciones y consigan que Israel se retire del sur del Líbano. Creo que en realidad el cambio más importante en la situación táctica, o mejor dicho, en la situación estratégica, es que Irán está utilizando ahora el sistema Beidou. China ha desarrollado su propio sistema de posicionamiento, lo que los estadounidenses conocen como GPS. Y al parecer, el pasado mes de junio, durante la guerra de 12 días, Irán estaba usando el GPS, y Estados Unidos e Israel lo estaban manipulando. Así que los misiles que estaban programados para alcanzar un objetivo concreto recibían información errónea sobre el blanco. Como resultado, muchos de los ataques iraníes fallaron. No dieron en el objetivo previsto porque Estados Unidos los estaba engañando. Ahora la situación es completamente distinta, e Irán está alcanzando exactamente lo que quiere alcanzar. Significa que han empezado a usar ese Beidou, o como se llame. El nombre es Beidou, ¿no? B-E-D-O-U. Sí, Beidou, creo que sí. Ongoing Smafshi está utilizando eso. No sé si Rusia está usando eso o tiene su propio sistema, pero lo que sí saben scholars es que al menos en Irán están utilizando el sistema chino. Parece que las fuentes pakistaníes están recibiendo muchas llamadas o manteniendo algún tipo de conversación con Donald Trump, porque él les está pidiendo que hagan algo. No sé qué es lo que les está pidiendo. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere exactamente? ¿Entiendes lo que quiere que haga Pakistán? Ya no queda nada ahí. Sí. Bueno, ¿has oído hoy algún informe de que Trump esté contactando con Pakistán? Pepe me dijo hoy que Pakistán está recibiendo varias llamadas de Donald Trump y de su administración, hablando de, ya sabes, hacer algo con Irán. Veo. Esa es la única fuente que tengo. Me lo dijo hoy. Sí, él quiere que Irán se rinda, o que al menos parezca que se ha rendido, para que Trump pueda declarar la victoria. Eso no va a pasar. Creo que Irán ha llegado al límite de su paciencia con Estados Unidos. ¿Están los países del Golfo arriesgándolo todo, Larry, en esta guerra? ¿Están realmente dispuestos a jugárselo todo? Bueno, no sé si están dispuestos a arriesgarlo todo, pero desde luego todo está en juego. Digámoslo así. Así que tienen que decidir, ya sabes, por qué equipo van a jugar. ¿El equipo del Islam o el equipo de América? Y creo que jugar para el equipo de América es una empresa muy arriesgada. ¿Ves unidad entre ellos o sigues viendo división? Sigue siendo cada país por su cuenta. No hay ninguna unidad ahí. Los saudíes odian a los emiratíes y los kuwaitíes odian a los cataríes. No existe ninguna base de unidad, en absoluto. Los informes de hoy y de ayer dicen que los países del Golfo, como Arabia Saudí, por ejemplo, están cooperando con Estados Unidos en objetivos en Irán, o que quieren implicarse más en los ataques. Hoy hemos tenido un informe que dice que un dron de Emiratos Árabes Unidos fue a Irán para hacer algo. Y luego, los medios israelíes hablan de que Qatar, de alguna manera, quiere participar, quiere formar parte de los ataques. Después el gobierno catarí salió a decir que no, que todo es falso, que no van a hacer nada contra Irán. ¿Eso es algún tipo de propaganda israelí o realmente está pasando algo?
Bueno, inevitablemente, en este tipo de conflicto vas a encontrarte con mucha propaganda y desinformación que circula por distintos sitios. Así que no puedo señalar y decir, eso es Israel o eso no es Israel. Mejor observemos lo que hace la gente. Y por ahora, esta noche, parece que Irán sigue atacando Kuwait y Bahrein. Esos son los dos objetivos principales. Pero también espero que vuelvan a lanzar sobre Jordania, golpeando esas dos bases aéreas. Eso es lo que tienen que hacer, eliminar esas bases aéreas. Y Estados Unidos va a tener que moverse. Tenían sistemas Patriot en Irak, Larry, que fueron alcanzados por misiles iraníes. Y hoy han salido las imágenes que lo muestran. Recuerdo que anoche hablamos, te lo dije, te pregunté si la base aérea estadounidense en Irak era importante, y me comentaste que allí tenían algo. Pues bien, esto es lo que ha salido hoy. Sí, esta es la ubicación de esos sistemas Patriot que fueron alcanzados. Déjame mirar esto un momento. Sí, esta es la zona que fue golpeada por los 6 CBCs. Sí, en realidad no muestra nada, solo se ve un cambio de color. Sí, cambianlo. Algunos de esos canales de Telegram dicen, mira, aquí están interceptando un misil, pero luego pinchas en el video y no hay nada. Así que muchos de esos títulos son puro cebo para conseguir clics. No he visto ninguna interceptación, ningún video en los últimos días, ningún video de interceptación por parte de ninguno de esos sistemas de defensa aérea. Me pregunto si todavía hay sistemas Patriot en los países del Golfo o si tienen los interceptores. No importa, no funcionan, ¿vale? Así que puedes tener Patriot 3, pero no sirven contra misiles balísticos. Estados Unidos ha iniciado hoy una nueva oleada de ataques a las 2 de la tarde, hora del este, Larry. Tu hora, que son las 9 o 9:30 de la noche en Irán, ¿verdad? Sí, exactamente. A las 9:30, justo. Y sigue siendo, ya sabes, el único caso que veo en los medios persas. O quizá esas personas que intentan hablar de estos ataques están diciendo básicamente que puede que Estados Unidos se esté preparando para algún tipo de invasión terrestre desde el Kurdistán iraquí, no desde el Golfo Pérsico. Eso es una tontería. ¿Dónde están esas tropas, Mira, Irán, Rusia, China, alguno de ellos, si realmente tienes una fuerza de invasión, ¿de cuánta gente estamos hablando? ¿100? Eso no es una invasión. Eso es solo una incursión. Es acoso. No es nada. Si vas a invadir de verdad, tienes que estar hablando de algo así como 500,000, 700,000 soldados. Estados Unidos no tiene tantos. Entonces, ¿hay alguna línea de comunicación con fuentes pakistaníes de las que tengas noticias? ¿Existe alguna comunicación activa entre Irán y Estados Unidos? Se dijo que había una línea directa entre ambos, pero luego los iraníes lo negaron y afirmaron que no hay nada en marcha. ¿Pero qué pasa con los pakistaníes? Bueno, las comunicaciones se transmiten a través de Pakistán. Irán habla con Pakistán, Pakistán habla con Estados Unidos habla con Pakistán y Pakistán habla con Irán. Así que lo hacen mediante un intermediario. A veces, Qatar también se mete por ahí. Pakistán está en una situación un poco complicada porque tiene un tratado o algún tipo de alianza militar con Arabia Saudí. Por otro lado, han dicho que tienen tropas sobre el terreno en Arabia Saudí defendiendo al país. Si ocurre algo entre Yemen y Arabia Saudí, parece, según informó Reuters, que van a luchar contra los yemeníes. Mi pregunta es,
¿Qué tipo de diferencia pueden aportar en la defensa de Arabia Saudí si asumimos que realmente quieren apoyar o defender a Arabia Saudí? We assume that they want to support or defend Saudi Arabia. Yeah, it is. Sí. Si Pakistán hace eso, quedará completamente descalificado como mediador. Y entonces esta guerra tomará un rumbo totalmente distinto. Van a cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, van a atacar a los hutíes, van a volar Jambú. Y después, probablemente Arabia Saudí también tenga que ir a por el oleoducto. Y ahí Arabia Saudí estará en un buen lío. Pero será culpa suya. Saudi Arabia's in a world of hurt, but it's its own damn fault. But what else can they do for Pero ¿qué más pueden hacer por Arabia Saudí? La última vez que Estados Unidos, junto con Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, intentaron derrotar de alguna manera a los yemeníes, no lo consiguieron. Yemenis? ¿Qué más pueden hacer para favorecer a Arabia Saudí? Esa es mi pregunta. In favor of Saudi Arabia? That's my question. Yeah, Sí, negociar. Eso es lo que podrían hacer, pero se niegan a hacerlo. to do that. Sí, Esa es la clave. Yeah. Larry, sí. the El caso del Líbano ahora mismo es una de las principales preocupaciones. Sabemos que Donald Trump está comunicándose y hablando, como se ha mencionado en los medios de comunicación, con Benjamin Netanyahu y también está hablando con el gobierno libanés. ¿Ves algún motivo para pensar que pueda pasar algo entre las dos partes, Líbano e Israel? reason to believe that something going to happen between the two sides, Lebanon and Israel? No. I mean, whatever. No. Quiero decir, cualquier acuerdo que Josephine alcance con Israel es irrelevante. No incluye a Hezbollah. Hay que incluir a Hezbollah. Si se quiere llegar a un acuerdo negociado, hay que hablar con Hezbollah. No hay otra forma. Un acuerdo para el Líbano tiene que contar con Hezbollah. Y mientras Israel siga fingiendo que no tiene que hablar con ellos, todo esto no son más que reuniones diplomáticas sin sentido. These are just meaningless diplomatic meetings. Yeah. It's serious for Iranians because today Sí, the advisor es algo to the serio para los military iraníes, advisor porque hoy el asesor militar del líder supremo de Irán that they ha have dicho que han reached tomado una a decisión significant importante en el decision país. in Iran. Si Israel hace algo Syria contra does Hezbollah, something, contra el Líbano, van a atacar directamente Damasco. they're going to hit directly Damascus. Mm-hmm. Yeah. Ajá, sí, eso quedó bastante claro. Y no veo a al-Sharaf con ganas de enviar a sus hombres a una nueva guerra con Hezbollah. No lo hizo, porque eso, como decías, implicaría a Irán. Y la última vez que pasó algo así, no acabó bien, ni para el ISIS ni para Israel. ISIS and on Israel last time that happened. Larry, do you see any sort of role for Larry, ¿ves algún tipo de papel para Turquía en lo que está ocurriendo en África, en el Sahel? Porque él envió algunas de esas fuerzas que tenía en Siria al Sahel, en África. Me pregunto, ¿cuál es el papel de Turquía en todo el lío que está pasando en África? with the mess that is happening in Africa? They're gonna. I'm not sure who they're aligning with. Aún no tengo claro con quién se están alineando, digamos, en Mali o en Níger. Turquía debería quedarse en casa y poner en orden sus propios asuntos primero, sobre todo su relación con Israel. Que corte el suministro de petróleo azerbaiyano y obligue a Israel a salir del sur del Líbano. Pero Erdogan está ganando demasiado dinero con eso, al menos por ahora. Erdogan's making too much money off of that so far. Yeah, it's a deal with Sí, es un acuerdo entre Azerbaiyán e Israel, pero ellos pueden hacer algo. Erdogan no va a hacer nada. Erdogan is not No lo veo. I don't see No, Erdogan he's No, es un charlatán. Mucho aire caliente, nada más. Amenaza con actuar, pero nunca hace nada. never acts. Yeah. Even though he has a good relationship Sí, aunque tenga una buena relación con Qatar, eso no cambia los problemas a los que se enfrentan. En mi opinión, el único país de esa zona que puede hacer algo respecto a Israel es Turquía. Pero Azerbaiyán es muy raro, Larry. El país más extraño de la región es Azerbaiyán. Son mayoritariamente chiíes, si no me equivoco. Sí, en su mayoría son chiíes. They're mostly Shia, yeah. Azeris are Well, mostly Shia. that's where. That's where. De ahí viene Khamenei, es decir, es azerí. He's Azeri. Sí,
Y en esencia, están haciendo cosas que van totalmente en contra de todo el concepto del chismo. Well, they've sold out. They've sold out to the Bueno, West. se vendieron a Occidente. Aliyev se vendió a Occidente. Y ya sabes, va a seguir siendo un problema. Y mira, creo que Rusia todavía tiene recursos para controlarlo. Si no hay otra opción, pueden llegar al punto de cortar su capacidad de suministrar petróleo. Simplemente eliminan los campos petrolíferos. Ese corredor, ¿te acuerdas? El corredor de Sanguesur. Sí, ese sigue siendo el proyecto en el que Donald Trump se centraría, o su... Sí, no, creo que intentarán ponerlo en marcha y hacerlo funcionar, pero ahora mismo sigue siendo algo teórico. No es real. No, porque si quieren hacer algo en la parte norte de Irán o en la zona noroeste, ese sería uno de los casos, ya sabes, yendo hacia Azerbaiyán y Armenia. No sé cuál es la presencia de Estados Unidos en Armenia. Sabemos que Israel tiene una presencia bastante importante en Azerbaiyán. Y en Armenia igual. Creo que es lo mismo. Israel tiene presencia allí. Estados Unidos también la tiene. Y van a intentar usar esos territorios, si pueden, como una forma de presión contra Irán. Y también contra Rusia. No lo olvidemos. La mala noticia para esos países es que son muy pequeños. En términos de población, no cuentan. Van a ser aplastados como un insecto en el parabrisas de un coche que va a 160 kilómetros por hora. Están en contra de Rusia y de Ucrania. Me refiero a Azerbaiyán. También están en contra de Irán porque acogen en su territorio una especie de bases israelíes. Y su población es de unos 9 o 10 millones de personas, no más que eso. Azerbaiyán, creo que son como 3 o 4 millones. Pensaba que era mucho menos. Creo que son 8 o 9 millones, sí. Pero la cuestión es que no son tan importantes. Quieren traer este tipo de problemas a la región. Saben que forman parte de una zona que es muy importante para Irán y para Rusia. Sí, Azerbaiyán tiene menús. Después no Armenia, que 3 por mes. Hay muchos armenios en Irán, Larry. Muchos. Y no se llaman simplemente armenios, se hacen llamar iraníes armenios. Lo importante en la cultura iraní, en la gente iraní, es que sean quienes sean, incluso los judíos, los iraníes los llaman judíos iraníes. Primero dicen iraní, y luego viene la segunda parte. Y no se sienten tan separados de la cultura, de la sociedad. Ese es uno de los errores de cálculo de Occidente. Cada vez que hablan de Irán, ven distintas etnias conviviendo y piensan, vamos a provocar algún tipo de caos entre esas etnias diferentes. Pero sí. Sí. Llevan viviendo juntos desde hace muchísimo tiempo. Sí, no, es la vieja estrategia de dividir y conquistar. Esa ha sido la receta de Estados Unidos para las llamadas revoluciones de colores, ya sea en Georgia, Armenia, Azerbaiyán o Kazajistán. Estados Unidos no busca construir unidad, sino crear divisiones. No sé cuál era la idea después del colapso de la Unión Soviética, pero cuando miras todos estos países, Azerbaiyán, Turkmenistán, Kazajistán, Kirguistán, todos esos están. Por cierto, todos esos nombres vienen del persa. No sé si lo sabías. No lo hice. Sí, le llaman Stan, como Baluchistán en Irán. Pakistán, el nombre de Pakistán, es persa, porque mucho antes formaban parte de la misma región. Pero después del colapso de la Unión Soviética, de alguna manera eso empezó a ejercer presión y a desestabilizar toda la zona. Si miras la región hoy,
¿Ves lo dividida que está? Y eso abre una gran oportunidad para los países que vienen de fuera y quieren manipular la región. Por eso ves, por ejemplo, que Armenia y Azerbaiyán formaban parte de Irán. Ya, Entonces formaban parte de la Unión Soviética. Luego, tras el colapso, se separaron de la Unión Soviética. Son problemas que se crearon hace muchísimo tiempo. Lo mismo ocurre en el Golfo Pérsico, Larry. Es el resultado del Imperio Británico. Right, right. No, I mean, these are, in many respects, they're sí, sí. artificial countries. Quiero decir, en muchos aspectos, son países artificiales. La nación persa ha sido la nación persa durante siglos. Los kurdos nunca tuvieron un país. Siria en sí misma es en parte una creación. Así que ya sabes, Estados Unidos sigue entrometiéndose en los asuntos internos de esos países, financiando grupos de oposición, financiando medios de comunicación, intentando crear flujos de información que respalden a sus propios grupos. Information flows that'll support their particular groups. He escuchado eso, incluso de personas que trabajan para la CIA, gente que estuvo implicada en la región. ¿Conoces a Graham Fuller? Hablé con Graham durante horas, no en directo, porque hablábamos mucho entre nosotros. Normalmente, la forma en que Occidente entiende Asia Occidental está completamente basada en esas divisiones, Larry. No hay una comprensión unificada, no hay una visión global de lo que ocurre entre las distintas culturas. Porque cuando llegas a una sociedad, por ejemplo aquí en Brasil, ves a personas japonesas, alemanas, italianas, todas conviviendo, pero sintiéndose brasileñas. Pero esa región es diferente, porque es una región muy antigua, y ellos no respetan, no valoran esas diferencias. Creo que ese tipo de malentendido es una de las principales causas de los problemas a los que nos enfrentamos ahora, no solo con Irán, sino también con Rusia, porque piensan que pueden separar algunas partes de Rusia mediante esos movimientos de tipo wahhabí o salafista, que de alguna manera conectan con Chechenia y Pakistán. Y lo mismo está ocurriendo. Y bueno, sí, quiero decir, la apuesta de Occidente siempre fue que podía fomentar las divisiones étnicas y usar esas divisiones como una cuña para debilitar la República Islámica y al final provocar su desintegración. And ultimately force its breakup. Me resulta bastante sorprendente, pero si miro la guerra ahora mismo, me da la impresión de que estos estados árabes de alguna manera sienten que, bueno, la guerra está ocurriendo. Supongamos que sigue adelante, que aceptamos la política estadounidense y vemos qué pasa. No hay una estrategia. No estoy hablando de Washington. En estos estados, en estos países árabes, en toda la región, no veo ninguna estrategia. En Azerbaiyán, por ejemplo, Larry, sinceramente, tampoco veo una estrategia en Armenia. Well, no, there's a strategy. Bueno, no, hay una estrategia. La estrategia consiste en influir en una parte suficiente de la población para que respalde la posición de Estados Unidos, establecer gobiernos que sean favorables a Estados Unidos y de ese modo poder utilizarlos como bases militares para operaciones contra Irán y Rusia. Against both Iran and Russia. Porque si tienes una estrategia, el primer elemento importante de esa estrategia sería tu vecino. Porque con tu vecino tienes más seguridad, más protección. Pero eso no está ocurriendo, ¿verdad? Por eso estamos teniendo esta guerra en Ucrania, una guerra que ha devastado el país. Well, and Iran made it very clear that if the United States Bueno, Irán ha dejado muy claro que si Estados Unidos cumple su amenaza de atacar plantas de agua o de energía, sobre todo las de energía, entonces Irán va a destruir las plantas eléctricas de Arabia Saudí, Qatar, Bahrein, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Y esos países, sin aire acondicionado, no son habitables en esta época del año. are not livable this time of the year.
It's 60 degrees, something like that. Es imposible. En esa región hace unos 60 grados más o menos. Sin aire acondicionado no se puede sobrevivir. Y ahora imagina que atacan las plantas desalinizadoras. En Qatar dependen de la desalinización en un 80 o 90%. Y no sé, si Arabia Saudí intenta escalar la situación, Irán va a enviar otro avión a Yemen pasado mañana. Será mañana, el viernes o el sábado. Habrá un nuevo avión. Lo informaron los medios iraníes. Van a enviar un nuevo avión civil a Yemen. Si vuelve a pasar algo, vamos a ver una nueva escalada. We're gonna see a new escalation. Maybe. I've been sort of surprised. Puede ser. La verdad, me ha sorprendido un poco. Yo esperaba una escalada por parte de Arabia Saudí después de la represalia de Irán o de los hutíes el otro día, pero no ocurrió. Creo que no ocurrió, en parte porque los pakistaníes hicieron entrar en razón a los saudíes. Algo así como, ¿qué demonios estáis intentando hacer? Si vuestra estrategia es exportar petróleo, ¿por qué atacáis al mismo grupo que puede impediros exportarlo? No tiene sentido. Here is the targets. Here, the new. Estos son los objetivos. El nuevo ferrocarril al oeste de Bandar Abbas fue alcanzado. 2 personas resultaron heridas. Y bueno, básicamente están atacando la ciudad de Bandar Abbas en el sur de Irán, ¿verdad? They have the fighters. Fíjate, ahora mismo solo están atacando el lago que está. En realidad, no hay nada mucho del interior. How? They're Básicamente están así, Larry. ¿Es así? Is that the case? What The about the missiles. business? What sort? ¿Qué tipo de misiles utilizan en los cazas? Well, JASSMs, Bueno, los Jazz, los Tomahawk, los HARM. Puede que haya alguno más, no estoy seguro de cuál. Pero en fin, en general no creo que Estados Unidos tenga un excedente ilimitado de este tipo de armas. Cada vez que usan una, están reduciendo sus reservas, y eso afecta a la preparación general del país si llegara a entrar en un conflicto con Rusia o en una guerra con China. Así que sí, no es una buena estrategia para Estados Unidos, porque están confiando en poder ejercer suficiente presión sobre Irán para que Irán pida una salida. Y yo no lo veo así, en absoluto. Lo digo porque las 2 últimas veces, la presión para poner fin a la guerra vino de Estados Unidos, no de Irán. the pressure to end the war, it came from the United States, not from Iran. Let me. Déjame enseñarte. Es de Senoing, el que fue golpeada. That was hit. Sí lo vi. Between Lor and Bandar Abbas. Sí, entre Lor y Bandar Abbas, que está básicamente entre Shiraz y Bandar Abbas, entre la provincia de Fars y la provincia del sur, en la parte meridional de Irán. ¿Es una combinación o siguen utilizando los HIMARS? Do they still use the HIMARS? Well, remember, no. Short answer. Bueno, mira, no. La respuesta corta es no. El HIMARS, el único misil que puede lanzar y que llega tan lejos dentro de Irán, es el PRSM, el misil de ataque de precisión. Y solo empezaron con unos 56 de esos. Ya sabes, están lanzando unos 7 al día. Llevamos 30 días. Han disparado, no sé, unos 35 hasta ahora, más o menos. Vale. Así que solo les quedan para 7 u 8 días como mucho, según cuántos lancen cada día. Depending on how many En que dagen prefereert your dislimid with as, so is starven op limited in the kind of damage it can do, just by sheer lack of volume. Let's assume they want. Supongamos que quieren algún tipo de acuerdo con Irán. En tu opinión, ¿qué debería incluir ese acuerdo para que fuera aceptable para Donald Trump? That would be acceptable for Donald Trump. I don't think What there is is an that? exception. What are the There's not an No lo creo. No hay ningún acuerdo que sea aceptable para Donald Trump. Quiero decir, Irán va a exigir algo como, queremos la liberación inmediata de parte de los activos congelados, no una promesa para más adelante, inmediata. Queremos el levantamiento inmediato de las sanciones. Queremos el levantamiento inmediato del bloqueo. Trump puede que al final se vea obligado a hacerlo, porque ahora mismo con el cierre del flujo de petróleo que sale del Golfo Pérsico,
Necesitan ese petróleo para producir diésel y combustible de aviación. Y hay una escasez global de ambos. No sé cómo están los precios en Brasil, si han subido o bajado, pero me imagino que el diésel habrá subido. Parece que Rusia ha reducido la exportación de petróleo y de diésel. El diésel siguen exportando petróleo. Envían petróleo a la India y a China, allí se refina, pero están guardando sus reservas de diésel. Y creo que eso es, más que nada, para aumentar la presión sobre el sistema estadounidense por la falta de diésel. ¿Necesitáis algún tipo de coordinación entre Irán y Rusia para hacerlo? ¿El Papa es católico? Does the sun rise in the east? Of course there's coordination. Sale el sol por el este. Claro que hay coordinación entre los dos. Se ve dentro de un contexto más amplio. Estados Unidos ve a Irán como una forma de debilitar a Estados Unidos. Cada misil que lanza Estados Unidos es un misil menos que podría usarse contra Rusia o China. Así que tanto Rusia como China, creo, ven un beneficio directo en que Estados Unidos se desgaste a sí mismo. ¿Sabes? Muhammad Ali creó la estrategia del rope-a-dope, en la que se apoyaba en las cuerdas y se cubría, mientras el otro boxeador golpeaba una y otra vez hasta agotarse. Y entonces Ali lo remataba. Y yo creo que básicamente esa es la estrategia que está siguiendo Irán ahora mismo. Estados Unidos puede golpear todos esos objetivos distintos. Sí, causa daños y sí muere gente, pero no está debilitando estratégicamente a Irán. Ese es el punto. But it's not strategically weakening Iran. That's the point. I don't know if you said that. No sé si dijiste que hay comunicación entre iraníes y rusos. Supongo que hay mucha comunicación, pero no sé si los líderes de esos dos países están llegando al punto en que ya no haya forma de hablar con Estados Unidos o de llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Make a deal with the United States. Do you think they're getting there? Russia's already there. ¿Crees que están llegando a ese punto? Rusia ya está ahí. Rusia ya lo ha dicho. Escucha los comentarios de Lavrov y de Peskov. Y bueno, finalmente dijeron que Estados Unidos es incapaz de llegar a acuerdos. Para mí, eso no suena a que estén dispuestos a hacerlo. Otra cosa interesante. Salió una historia en la que la delegación iraní se quejó directamente ante J.D. Vance y le dijo, oye, estos dos payasos, Witkoff y Kushner, lo único que hacen es sabotearte. Están actuando a tus espaldas para intentar cerrar acuerdos financieros que les beneficien a ellos, pero no tienen ningún interés real en acabar con esta guerra con Irán. Y además, están en contacto regular con Bibi Netanyahu. Así que bueno, creo que Irán llega a la conclusión de que no hay ningún acuerdo posible con Estados Unidos. There's no deal to be had with the United States. They're getting. My understanding is this way. They're getting. Por lo que yo entiendo, están llegando a un punto en el que ya no hay forma de negociar. Creo que además, el Parlamento va a ejercer mucha presión sobre esas personas que de alguna manera se comunicaron o negociaron con Estados Unidos, porque les van a decir, esto es el resultado de lo que habéis hecho. En aquellos días, el Parlamento no estaba abierto, estaba cerrado por la guerra. Y ahora han vuelto y van a ejercer mucha presión. They're going to put a lot of pressure. They have a lot. Tienen mucha influencia en el sistema político de Irán. No, eso es exactamente así. That's exactly right. And Y al mismo tiempo, ves a Donald Trump diciendo que esto es una especie de campaña para bombardear Irán, creyendo que así va a suavizar la posición de Irán. going to soften Iranian position. And That is what they believe. Stephen Miller, I'm sure, believes. Eso es lo que ellos creen. Stephen Miller, estoy seguro de que lo cree. Besson también lo cree. Están asesorando a Trump, y Trump parece que por ahora les sigue el juego, hasta que quede claro que su estrategia no funciona. Entonces Trump buscará alguna forma de salir del problema, pero no creo que esta vez la encuentre, al menos no una salida que le permita declarar fácilmente una victoria para Estados Unidos. Obligamos a Irán a rendirse. No, Irán no va a rendirse. Así que esto va a continuar durante un tiempo. Ya lo decía hace 2 meses. I was saying that 2 months ago.
I don't see Iran surrendering, right? Larry, psychologically, No veo a Irán rindiéndose. today is totally different Larry, for, psicológicamente, la situación de Irán hoy es totalmente distinta a la de antes. Ya sabes, comparada con lo que era antes de que empezara la guerra, antes del 28 de febrero. En aquellos días había gente, quizá los que tomaban decisiones en Irán, quizá la opinión pública iraní, que dudaba mucho de las capacidades del país. ¿Cómo se sentían? Nunca habían tenido una guerra de este tipo con una superpotencia. Estados Unidos es una superpotencia, Larry. Pensaban, si nos atacan, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Cómo podríamos enfrentarnos a ellos? Ahora, psicológicamente, están mucho más preparados. Saben cuál sería la realidad para ellos. Tienen que luchar, no tienen otra salida. Esta es la comprensión que tienen los iraníes. No sé si esa realidad se percibe del mismo modo en Washington. is perceived the way it is in Washington. This is No, the it's not, problem. it's not, that's the point. It's not perceived. No, ese es el punto. No se percibe, se niegan a reconocerlo. Y acabo de darme cuenta, a ver, Irán sigue adelante. Acaban de atacar otra batería de misiles tierra-tierra en Kuwait. No estoy seguro de cuál era, pero una vez más, la destruyeron y Estados Unidos no tiene repuestos listos para sustituirla. And the United States doesn't have ready replacements. Patriot Los sistemas Patriot no son tan fáciles de fabricar. produced, yeah, Larry? I don't know. Oh, no, Sí, Larry, se han quedado sin ellos. No pueden. Fabricar los lanzadores lleva tiempo, eso para empezar. Pero la producción de misiles no alcanza la demanda. Y Estados Unidos ha prometido sistemas a varios países, pero solo están produciendo unos 600 o 700 al año. Y ya sabes, cuando hablamos del ritmo de uso, hay que lanzar al menos 2 Patriot contra cada objetivo que se aproxima. Vamos, lo hemos visto en Kuwait. Si hubieran tenido Patriots, habrían sido ineficaces. Ni siquiera en drones. They've been completely ineffective. Hell, they didn't even take down drones. This is the footage. Estas son las imágenes, Larry. Es una zona que está siendo atacada, sí, en Kuwait. In Kuwait. No, like I said yesterday, I can't No, como dije ayer, no puedo insistir lo suficiente en esto. Todo lo que Irán tiene que hacer es atacar 9 objetivos, una y otra vez, hasta que lleguen a un punto en el que ya no sean utilizables por Estados Unidos, y entonces el país tendrá que retirarse. De hecho, vi un informe sobre el misil Triton. El misil Triton, que es como un dron de unos $250 millones. Creo que originalmente estaba basado en Jordania, pero ahora lo han retirado a Chipre o a Italia. to Cyprus or to Italy Sí, because they can't protect. Porque no pueden protegerlo. No pueden proteger ni en Jordania ni en ningún otro lugar del Golfo. So what is entonces, ¿para qué sirve si lo que quieres es? Ese es el punto. The point, you know, you've got to be able. Mira, si vas a usar sistemas de armas, tienes que ser capaz de protegerlos frente a un ataque. En Estados Unidos, su sistema de defensa aérea es el Patriot. No tienen suficientes misiles Patriot y además los Patriot no funcionan contra misiles balísticos. Esos son los dos factores. Creo que Ted Postol tiene toda la razón cuando dijo que la tasa de interceptación era inferior al 10%. Eso significa que como mínimo el 90% logra pasar. That means 90% are getting through at least. the difficulty is intercept. Básicamente el problema son los interceptores. No los tienen. Así que todo el sistema va a quedar expuesto, sin ninguna protección. Y por eso van a atacar el sistema de defensa aérea, que no está funcionando. Right. Which is not working. That was his. Esa simplemente no es efectiva, igual que la onda de David o la cúpula de hierro y todas esas. Iron Dome, etc. Es la onda David. Is an Israeli air defense system? ¿Es un sistema de defensa aérea israelí? Sí, sí, pero es lo mismo. Por eso los israelíes intentaron apoyarse más en los Patriots durante esos primeros 40 o 45 días más o menos de la guerra, desde el 28 de febrero hasta abril.
Porque, de nuevo, no puedo insistir lo suficiente en el cambio que hizo Irán cuando pasó de usar GPS a Baidu. Les fastidió a ellos, fastidió a Israel y fastidió a Estados Unidos. Screwed them, screwed Israel, screwed the United States. Yeah. I assume they're Sí, gonna do something supongo like que también van a hacer algo con Internet. Van a tener algo parecido a lo que tiene China, pero en Irán, para controlarlo. control that. Por cierto, en mi opinión no lo necesitan. Cuando estuve en Irán usaba sus aplicaciones y eran buenísimas, Larry. De verdad, me pareció increíble. It's unbelievable in my opinion. You mean ¿Te refieres a las aplicaciones chinas? No, No, aplicaciones iraníes. Son todas iraníes. Iranian. Oh, okay. Ah, vale. ¿Y un buenísimo tecnología occidental? Western technology? No, no, Oh, not at okay. all. They have something. No, para nada. Ellos tienen algo. Aquí tenemos Uber. Usamos Uber en Brasil. Pero ellos tienen una aplicación que se llama Snap. Snap lo tiene todo. Entras en la aplicación y tienes acceso a tu cuenta bancaria. Puedes comprar billetes de avión, de tren, de lo que quieras. Puedes comprar de todo dentro de esa aplicación. Sabes que en Uber no puedes poner un segundo destino. En Snap sí puedes. El primero, el segundo y hasta el tercero. Todo eso lo haces desde la misma aplicación. Es buenísima, de verdad. Me sorprendió porque no lo sabía. Por eso todas esas aplicaciones funcionan tan bien, perfectamente, mucho mejor que lo que tenemos en Brasil. Han hecho un trabajo increíble. Incluso tienen su propio Amazon. You've just done an amazing. They have their own Amazon. Yeah, well, that's where, what's happened is. Sí, bueno, ahí es donde pasa lo siguiente. Cuando Estados Unidos empieza a actuar contra estos sistemas, se da por hecho que, bueno, la otra parte no va a poder crear una alternativa, pero sí lo hace. Eso les lleva precisamente a desarrollar una alternativa, sobre todo cuando tienes, ya sabes, una población muy formada en Irán, ingenieros como tú, o gente con una sólida base científica. Y claro, estos no son sistemas tan complicados de reproducir o de crear versiones alternativas. Or to create alternatives too. Yeah. Sí, gracias, Larry. A ver qué pasa. Hasta ahora, parece que los últimos ataques, los más recientes, fueron, como mencionabas, contra uno de los sistemas de defensa aérea en Kuwait. Las baterías de misiles fueron alcanzadas allí, en Kuwait. Y también ese puente entre un sistema de radar, sí, el sistema de radar también. Exacto. Y el puente en Irán, entre Bandar Abbas y Lahr. Esas fueron las últimas cosas que ocurrieron en el campo de batalla. Gracias, Larry. On the battlefield. Yep. Thank you, Larry. ¿A qué hora mañana? Tomorrow? Tomorrow we're gonna Mañana have tendremos una charla junto al coronel Wilkerson a las 11 de la mañana. 11 a.m. Okay, 11 a.m. Vale, a las 11 de la mañana, perfecto, ahí estaré. Muy bien, nos vemos mañana. Adiós, hasta luego. Bye. Bye-bye. Bye-bye.